Cuando hablamos de cristianismo, fíjate, hace tiempo yo les comentaba, hoy en día existe leche sin lactosa. Café, que eso ya es una aberración, ¿verdad? Café sin cafeína. No, o sea, no, 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 no. A mí nunca me ofrezcas café sin cafeína. Si va a ser café, que sea con cafeína. ¿Sí? No descafeinado. Eh, Azúcar sin azúcar, Josué. No, pues no. Bueno, está bien, mejor nada. Mejor nada. Yo prefiero no, que no tiene azúcar, pero que sabe dulce. No, no, la verdad. Si voy a comer azúcar, como ahorita compraron por ahí mi esposa y Sammy una nievecita ya en Zamora, y pues le di una probadita. Si voy a comer, pues que sea buena. Decía Samuel, ¿ahí hay nieve sin azúcar? No, 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 déjala. Yo no quiero nieve sin azúcar. Pero no consumo azúcar. La verdad es que yo no, ya hace tiempo que no consumo azúcar añadida. Entonces, café sin cafeína, leche sin lactosa, azúcar sin azúcar. Bueno, está bien, pero cristianismo sin Cristo, caray, cristianismo sin Cristo, pues aunque usted no lo crea, sí existe el cristianismo sin Cristo. Por eso, este gran político llamado Mahatma Gandhi, un hindú, él dijo en una ocasión, yo estoy muy de acuerdo con Cristo, me gusta su vida, me gusta su historia, pero no estoy de acuerdo con los seguidores de Cristo, porque no se parecen nada a Él. Y en gran medida tenía razón, tenía mucha razón. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ismo, por eso le puse ahí separado, cristianismo, cuando hablamos de ismo, estamos hablando, es una palabra griega, la palabra ismo es una palabra griega que significa o indica una doctrina, un sistema, una idea, una actitud o un movimiento. Te explico. Ser cristiano es algo bueno, porque cristiano hace referencia a Cristo. De hecho, en la ciudad de Antioquía se les llamó a los seguidores de Cristo, se les llamó cristianos por primera vez, porque hablaban de Cristo, vivían como Cristo y reflejaban la vida de Cristo. Entonces les dijeron, estos son cristianos, haciendo referencia a Cristo. Pero más tarde, los cristianos formaron el cristianismo, un movimiento, una ideología, una doctrina basada en Cristo, pero ya con sus propios tintes, con sus propios intereses. Y así, por ejemplo, me atrevo a decir que el comunismo, por ejemplo, el comunismo nació con una buena intención, tener todas las cosas en común. De hecho, hasta la Biblia lo dice en el primer siglo, que todos tenían las cosas en común y nadie tenía más que nadie y todos compartían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pero eso que nació como una idea de algo común se convirtió en un comunismo, se hizo una doctrina, se hizo un movimiento que poco a poco se fue desviando del propósito original. Lo mismo pasa con el cristianismo. Por eso hoy yo quiero hablar de esta burbuja llamada cristianismo en la cual muchos se han encerrado. No quiero hacer referencia a un movimiento en particular. Es más, te diré lo siguiente, es una autocrítica. ¿Qué significa autocrítica? Que estoy hablando de mí mismo, estoy hablando de mi misma gente, de nosotros mismos que hemos caído en una burbuja que nos limita y que tratamos de encerrar al Dios eterno en esa pequeña burbujita. Mira, te voy a decir algo que a lo mejor tú dices, ¿cómo? Te voy a decir algo. Cristo no pertenece al cristianismo. Bueno, te voy a decir otra cosa. Cristo no es cristiano evangélico, ni es católico, ni es budista, ni es nada de eso. Jesucristo es el Señor, es el camino, es la verdad y es la vida. Es el Dios eterno que ha venido a salvar al mundo y que nos ha dejado un poderoso legado para ser salvos. Pero
necesitamos entender que no debemos vivir una vida sin Él, porque si vivimos una vida sin Él, entonces estamos viviendo un cristianismo sin Cristo. Un ejemplo maravilloso de la Biblia está en un gran hombre de Dios, que lo ponemos como ejemplo porque él fue muy honesto, aunque muy arrebatado, pero bastante honesto y que muchos nos podemos identificar con su vida. Es el caso del apóstol Pedro. El apóstol Pedro le costó muchísimo cambiar sus ideologías religiosas, a pesar, escucha bien, a pesar de sufrir por causa de la misma religión a la que él pertenecía. ¿Sabes a cuál religión pertenecía Pedro antes de ser cristiano? Pertenecía al judaísmo, aunque él no era una autoridad o un religioso devoto del judaísmo, pero era parte del judaísmo. Y el judaísmo también nació con un buen corazón, con una buena idea, pero con el tiempo se hizo una doctrina, un sistema que comenzó a discriminar a los más ignorantes del pueblo. Y Pedro era uno de esos, porque Pedro era, dice la Biblia, hombre sin letra y del vulgo. Era un hombre no estudiado y por lo tanto esos hombres estaban un tanto relegados de la religión judía. Pero a pesar de eso, a Pedro le cuesta bastante cuando él tiene un encuentro con Cristo, se entrega al Señor, a él le costó bastante poder cambiar su ideología religiosa. En una ocasión vemos que Dios había preparado todo para que Pedro fuera a hablarle a los primeros no judíos. Mira, te voy a poner en contexto. Pedro y los judíos no se juntaban con gente que no fuera judía, porque lo sentían así como que la chusma. De hecho, había hasta un rechazo tal que le llamaban a los no judíos, que somos nosotros los que no somos judíos, le llamaban perros, así, de despreciable. Los perros no judíos, los perros gentiles, nos trataban de esa manera. Y Pedro pues estaba acostumbrado a ese tipo de lenguaje, a ese tipo de situaciones, pero un día, ya siendo cristiano, ya siendo hijo de Dios, Dios se propuso mandarlo a él. Miren cómo es Dios, ¿verdad? ¿Cómo es Dios? A veces manda a hacer o a llevar a cabo una tarea a alguien que ha pasado por situaciones difíciles. ¡Qué tremendo! Por ejemplo, imagínate tú teniendo un problema, una situación de que te sientes deprimido, te sientes fatal y Dios te manda a orar por un deprimido. Yo, Señor, te estás equivocando. No, yo no me estoy equivocando. Lo que pasa es que tú no has entendido que tu dolor y tu sufrimiento es algo a través de lo cual yo te estoy enseñando a depender de Dios y tú vas a ayudar a otros. Mira, yo hoy vengo a decirte, todo lo que tú pasaste, todas las experiencias negativas ya no serán negativas. Llegará el momento en que le dirás a Dios, gracias Señor por todo lo que viví, porque Dios te enviará a ayudar y a ser de bendición a la vida de otros. ¿Cuánto lo creen? Porque nosotros somos puestos para bendición de los demás. ¡Wow! Así lo dice la palabra. Por eso, cuando decimos saliendo de nuestra burbuja, estamos hablando de eso, de tocar vidas, de poder influir en otros ambientes, de ir más allá de nuestros propios límites, porque si tú creías que Dios solo quería ayudarte a ti, estás equivocado. Dios sí quería ayudarte a ti, pero quería a través de ti ayudar a más personas. Por eso, tu dolor será usado para bendecir la vida de otros. Fíjate, la tierra del dolor de Moisés, porque él estuvo en Egipto y allí sufrió terribles cosas de tal manera que tuvo que huir, pero después de 40 años Dios lo vuelve a mandar a Egipto, pero no para que se quedara, para que fuera a sacar a los que estaban cautivos. Hoy mucha gente está cautiva en su amargura, está cautiva en sus rencores y en sus problemas, pero Dios te quiere enviar a ti a sacar a esas personas, porque tú eres las manos de Dios, tú eres los pies de Dios, tú eres la voz de Dios. Si tú lo crees, dale gloria y honra al Señor. Y a Pedro
Dios le dice, quiero que vayas a la casa de los gentiles, sí, de esa gente que no te gusta, de esa gente de la que no disfrutas, quiero que vayas con ellos. Pero Dios prepara primero el corazón de Pedro, y Pedro, estando en la azotea, caminando a las 12 del día, tiene una visión. Ve como una gran sábana atada de los 4 puntos de las 4 esquinas de la sábana, representando los 4 puntos cardinales, y adentro de esa sábana de todo tipo de animales, lagartijas, cocodrilos, puercos, marranos, cochinos y cerdos, de todo. Y Dios le dice, Pedro, levántate, mata un animalito, mata a esos animalitos y cómetelos. ¡Ja! ¿Cómo que me los coman, hombre, Señor? Si nunca me he comido nada inmundo, yo siempre he comido lo mejor. Pedro, no llames común o inmundo lo que Dios ha purificado. 3 veces tuvo Dios que mostrarle esa visión para que un poquito Pedro entendiera, aunque al principio no lo entendió. ¿Y esto qué? Pero después de la visión, unos hombres estaban tocando a la puerta de su casa. Y el Espíritu Santo le dice, están unos hombres tocando a la puerta de tu casa, ve con ellos sin dudar. Y eran precisamente hombres enviados por un hombre llamado Cornelio, que venían por él para que les fuera a hablar de la palabra de Dios a un grupo de personas no judíos con los que Pedro no se juntaba. Y fíjense, qué ingrato Pedro, porque llega a la casa y todavía les dice, a ver, miren, una disculpa, pero ustedes saben cuán abominable es para un judío juntarse con gente como ustedes. Así que no se me arrimen tanto, porque no, como en la pandemia, ¿se acuerdan cómo en la pandemia estábamos bien ariscos, que nomás oíamos estornudar a alguien y casi le hacíamos, no queríamos las bacterias de nadie, no nos vaya a contaminar? Digo, yo no estuve en esa condición, pero sí se veía esa psicosis. Bueno, así estaba Pedro. No me quiero contaminar de esos pecadores. No me quiero contaminar de esos pecadores. Fíjense, hasta cuando está hablando la palabra de Dios, dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban ahí la palabra de Dios. Y me llama la atención porque después Pedro platica la experiencia, platica el testimonio, como cantábamos ahorita hace rato, y fíjense cómo lo platica. O sea, eso a mí me hace ver cómo Pedro tenía muchos prejuicios. Lo platica y dice, cuando nosotros estábamos hablando la palabra de Dios, cayó la presencia de Dios sin que nosotros los tocáramos. O sea, no crean que nosotros fuimos a tocarlos y no, no, no. Ya saben que para nosotros era abominable tocarlos, pero Dios quiso darle su Espíritu Santo. Wow, cómo Dios sorprende, cómo Dios hace cosas maravillosas. Y el Dios de Pedro es el Dios que hoy estamos adorando y que sigue haciendo maravillas y que sigue haciendo cosas poderosas y que sigue queriendo hacer cosas poderosas a través de ti y a través de mí. Más tarde vemos también que Pedro es confrontado por el apóstol Pablo. Sí, porque fíjense, ya había una iglesia cristiana de puros habitantes o puras personas que no eran judíos, ya eran gentiles, ya eran gente pues de esa que los judíos consideraban inmundos. Y Pedro pues va a visitar la iglesia y está entre ellos, y pues como son puros gentiles, pues Pedro voltea para todos lados y dice, bueno, pues como Dios me dijo que no llamara nada común o inmundo, pues yo me voy a comer unos tacos de carnitas, y eran michoacanas. No, pues irresistibles. Carnitas michoacanas, no, pues que empieza a comerse las carnitas y luego unos tacos de trompo, de esos de al pastor, ¿verdad? Unos taquitos y bien a gusto. Pero de repente ve que vienen entrando unos judíos y avienta los tacos y se va, se limpia la boca y se pone así con una postura de santidad.
Y los hermanos vienen, apóstol Pedro, otro taquito. Váyase para allá. Yo soy santo, judío de nacimiento, así que yo no quiero eso. Y Pablo ve esa actitud y Pablo tiene que ir a hablar con él. Y le dice, con todo respeto, apóstol Pedro, pero esto no está bien. Eso se llama hipocresía. ¿Por qué? Cuando no hay ningún judío, comes como si nada, las carnitas, la cochinita pibil, el trompo, y ya nada más vienen los judíos y ya te retractas y tú acá muy santurrón. Eso no está bien. Y Pedro, por lo que se ve en el contexto bíblico, Pedro lo entendió y por supuesto que pues era una lucha, una situación que él tenía con sus ideologías religiosas. Hoy, queridos hermanos, queridos amigos, queremos en el nombre de Jesús, Dios quiere que salgamos de esa burbuja llamada cristianismo en la que nos hemos encerrado. Acompáñame a ver un pasaje bíblico. Mira, este pasaje bíblico a mí hace varios años me dio en la torre, me dio en la torre, cambió para siempre mi manera de pensar este pasaje bíblico, pero no fue tan fácil así como decir, ay, qué bonito, no, 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 deshizo mis conceptos, deshizo mi manera de pensar, porque este pasaje bíblico fue uno de los que más influyeron en mi vida para tomar la decisión de poder yo dejar de ser un religioso que solamente aparentaba a ser santo o tener una vida intachable y entendí que no se trataba de mi apariencia, se trataba de lo que Dios había hecho en mi corazón. Y hoy quiero compartir contigo este pasaje bíblico que está en Romanos 2, del 17 en adelante. Tú, digan conmigo, ¿quién? ¿Yo? Sí, tú. A ver otra vez, se oyó bonito. Tú. Sí, tú. Que te llamas, vamos a cambiarle el nombre, que te llamas cristiano. Tú que te llamas cristiano, confías en la ley de Dios y te jactas. La palabra jactas quiere decir te enorgulleces de tu relación especial con Él. Ay, no, es que yo tengo una relación personal con Dios. Tan personal que yo no ocupo congregarme porque es muy personal. Tan personal que yo no ocupo, ay no, es que en la iglesia hay puros hipócritas. Y yo mejor para no contaminarme de los hipócritas de la iglesia, pues yo solito tengo mi relación con Dios. ¿Sí me explico? Se enorgullecen de su relación especial con Dios. Versículo 18. Tú sabes lo que a Él le agrada. Sabes bien qué es lo correcto, porque se te ha enseñado su ley o su palabra. Versículo 19. ¿Estás convencido? Hagan de cuenta que cuando Dios me habló con este pasaje, estaba yo así, como que Dios así haciéndome, tú, ¿estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad? O sea, eres maestro o maestra de los demás. Versículo 20. ¿Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios? O sea, consideraba a los demás como niños, como ignorantes, como inexpertos. Pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Nosotros tenemos la verdad. Aquella religión, aquellos que están allá, esos no tienen la verdad, pero nosotros sí tenemos la verdad, dice el religioso. Ah, bueno, tú crees tener toda la verdad. Versículo 21. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Mira, aquí vamos a hacer un alto. Cuando yo leí esta parte, ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Yo me propuse algo y yo quiero compartirte esto también a ti.
Si eres papá, si eres mamá, si eres líder o si de alguna manera enseñas a otro, quiero decirte, nunca, yo me he propuesto y mi mayor lucha y mi mayor determinación, una de mis mayores determinaciones ha sido proponerme jamás orar, jamás ir a encerrarme en mi cuarto, orar, leer la palabra como pastor. Jamás, jamás. ¿Por qué? Porque si yo voy a orar delante de Dios como pastor, es como si yo llegara delante de Dios y le dijera, ¿qué tal, Señor? Aquí está el pastor Jesús Medina. Wow, pastor, oh, dígame, ¿qué se le ofrece? Pues quiero a ver qué palabra me das para la chusma. Así se me figura, como que, caray, yo necesito ir a que me hable para darle a los demás. No, mi mayor propuesta y la mayor propuesta que yo quiero que tú te hagas es siempre, siempre ve delante de Dios como hijo. Siempre ve delante de Dios como hija. El título más maravilloso en el reino de los cielos no es apóstol, no es profeta, no es pastor, evangelista, maestro. No, el título más grande en el reino de Dios es hijo de Dios. ¿Y cuántos hijos de Dios hay aquí? Bueno, pues le digo a todos los hijos de Dios algo maravilloso. Entre los profetas no hay un profeta más grande, ni Isaías, ni Jeremías, ni Ezequiel, ni Daniel, ni Elías, ni Eliseo. Ninguno de los profetas del Antiguo Testamento fue más grande que el profeta llamado Juan el Bautista. Ninguno. Pero en el reino de Dios, fíjate que dice, no dice en la iglesia, o no dice en el cristianismo, o no dice en la religión. No, en el reino de Dios, el más pequeño de los del reino de Dios, de los hijos del reino de Dios, es más grande que Juan. ¡Wow! Es más grande que Juan. ¿Por qué? Porque ser hijo de Dios es el título más maravilloso, que no lo merecemos, ¿eh? No lo merecemos. Nosotros no éramos hijos, éramos enemigos de Dios, pero Dios nos reconcilió consigo mismo a través de la muerte de Jesucristo. Jesucristo murió por ti, por mí, para rogarle al Padre y decirle, Padre, perdónales a estos todos sus pecados, y no solamente perdónalos, sino adóptalos como tus hijos. Y te digo una cosa maravillosa, Dios nos adoptó como sus hijos por medio del sacrificio de Jesucristo el día que creímos en Él. El día que creímos en Él. Y además, esa fe para creer en Él, Él mismo nos la dio. Él mismo nos dio la fe para creer en Él. Y desde el momento que creímos en Él, nos hizo sus hijos. Entonces, ve delante de Él como hijo. Dile, Señor, háblame a mí. Háblame a mí. Enséñame a mí. Yo quiero aprender de ti. Yo quiero conocerte. Predicas a otros que no deben robar, pero tú robas tiempo. Dice, hace una pregunta a la Biblia, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. O sea, podemos estarle robando a Dios. Versículo 22. Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Ya lo habíamos dicho en alguna ocasión, que se puede cometer adulterio hasta con el pensamiento. No se ocupa el acto. Condenas la idolatría. Ay, no, cuántos ídolos adora la gente. Ay, cuántas, antes los aztecas adoraban que a la piedra, que al sol, que a la luna, que a las estrellas y que esto y que el otro. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos robados de los templos paganos. Era algo que se practicaba en aquel tiempo, pero ¿qué te diría a ti? Seguimos siendo idólatras en muchas áreas de nuestra vida. Quizás idolatramos el tiempo, el dinero, los hijos, no sé. Versículo 23. Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantar la ley. Deshonras a Dios al quebrantar la ley. Versículo 24. No es extraño que las escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios
por causa de ustedes. ¿Por qué por causa de ustedes? Porque siendo que nosotros deberíamos ser los que damos el buen ejemplo a las personas, a veces nosotros estamos dando un mal ejemplo, un mal testimonio, porque solamente somos cristianos de apariencia y no de verdad. Versículo 25. La ceremonia judía, ahora vamos a cambiar la palabra judío por cristiano y vamos a cambiar la ceremonia de la circuncisión por la ceremonia del bautismo en agua. ¿Sale? Dice, la ceremonia cristiana del bautismo en agua solo tiene valor si obedeces la ley de Dios. Pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un gentil que no es bautizado, que un gentil que todavía no está en la iglesia. Versículo 26. Y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso Él no los considerará su propio pueblo? Claro, puede ser que a lo mejor no estén haciendo lo mismo que tú haces, no estén en el mismo lugar que tú estás, pero ellos, a diferencia tuya, a diferencia mía, obedecen la ley. Versículo 27. De hecho, los gentiles incircuncisos, dice ahí, porque la circuncisión era una ceremonia judía. Bueno, pero si lo adaptamos a nuestro tiempo, diríamos, de hecho, los gentiles no bautizados en agua que cumplen la ley de Dios, los condenarán a ustedes, cristianos, que están bautizados y tienen el conocimiento de la ley de Dios, pero no lo obedecen. ¿Sí me estoy explicando? O sea, desbaratando nuestra religiosidad, nuestra esfera religiosa, nuestra burbuja religiosa llamada cristianismo. Versículo 28. Pues no es un verdadero, esto resume todo, escucha, no es un verdadero cristiano solo por haber nacido de papás cristianos. Escuchen, no es un verdadero cristiano solo, o no se es un verdadero cristiano solo por haber nacido de papás cristianos, o en este caso de papás judíos, ni por haber pasado por la ceremonia del bautismo en agua. No. Aquí nosotros le decimos una persona que se bautizó en agua, pero que no nació de nuevo, nomás está remojado. Nomás está remojado. Pero ¿cómo huele una persona que está bien sucia y nomás se remoja? Dicen por ahí, a perro remojado. Nomás se remoja, no se echó jabón ni se echó nada, ni desodorante, ¿verdad? Entonces, no es judío el que es de hijo de padres judíos o cristiano porque es hijo de padres cristianos ni porque se bautizó en agua. No. Versículo 29. No. Un verdadero cristiano es aquel que tiene el corazón recto. ¿A los ojos de quién? A los ojos de Dios. La verdadera circuncisión o el verdadero bautismo no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón. Aquí está la clave de todo lo que estamos diciendo. ¿Es un cambio dónde? En el corazón. ¿Producido por quién? Por el Espíritu de Dios. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no la de la gente. A ver, ¿a cuántos también como a mí este pasaje nos hace pedazos? ¿Por qué? Porque aquí está hablando de una realidad, no de una apariencia. No de una apariencia. Yo, de lengua, me como 30 tacos. Yo, de lengua puedo decir muchas cosas que soy, que hago, que vuelvo, aparento, pongo una cara de buena gente, una cara de santidad, pero ¿cómo está realmente el corazón? Allí está
el asunto. Y te digo una cosa, a Dios le interesa transformar tu corazón. A Dios le interesa que tengas un encuentro con Él. Por supuesto, cuando se toca fondo y cuando el Espíritu Santo trabaja en lo más profundo de tu corazón, claro que eso se va a reflejar en el exterior. Claro que eso se va a reflejar en tu forma de vivir como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijo, como ciudadano. Va a haber un poderoso cambio, pero como resultado de una transformación, un corazón transformado que busca, que su anhelo es agradar a Dios o buscar la aprobación de Dios y no el de la gente. Qué maravilloso. Dios quiere trabajar en tu corazón. Y cuando Dios trabaja en nuestro corazón, nos ayuda a salir de esa burbuja llamada cristianismo. Mira, el problema de una persona que solamente tiene una relación superficial con Dios, no en lo profundo de su corazón, y que por lo tanto solamente tiene una vida de apariencia o busca solamente la apariencia para encontrar aprobación en la gente. Ay, que el pastor me vea que sí estuve ahí. Ay, que la gente me vea que yo sí estoy ahí presente. O como los que dicen, la Biblia lo dice, que oran en público para ser vistos por los hombres. No es pecado orar en público, ¿eh? El pecado es que tú ores solo para que te vean. Así como los que están orando y hasta abren los ojos a ver y lo están viendo. Y siguen orando. A ver si la gente está así diciendo, miren qué santidad, miren qué bonito ora. O sea, quieren la aprobación de la gente, ¿sale? Entonces, si tú realmente quieres la aprobación de Dios y no la aprobación de la gente, vas a salir de esa burbuja. Pero ahí te va, ahí te va, ahí te va. El problema con ese tipo de práctica, Jesús lo dijo. Mira, te voy a leer una parte que Jesús dijo. Él dijo, el que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, será llamado pequeño en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque esta situación de las cosas pequeñas tiene dos verdades que necesitamos entender. Número uno, que en el régimen de la ley, en el régimen religioso, lo pequeño echa a perder lo aparentemente grande. Lo pequeño echa a perder lo aparentemente grande. ¿Por qué? Porque a veces nosotros dejamos de hacer las cosas básicas. Cuando habla la Biblia de cosas pequeñas, está hablando de cosas básicas. ¿Qué sucede? Por ejemplo, ahorita está el Mundial de Fútbol. Hay equipos que tienen los mismos jugadores, tienen el mismo entrenador, tienen los mismos recursos económicos, tienen la misma alimentación y sin embargo comienzan a bajar su rendimiento. Caray, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está sucediendo es que sin darse cuenta están dejando a un lado las cosas básicas que los llevaron al triunfo. Las cosas básicas que los llevaron al triunfo. Como que llegó el momento en que empezaron a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, que se sintieron grandes y comenzaron a dejar las prácticas pequeñas. Mira, a los músicos se les dice, si un músico, si un director, si un músico de una orquesta, un gran músico de una orquesta, deja de practicar su instrumento un día, solo él lo sabe. Solo él lo sabe. Si deja de practicar su instrumento un mes, probablemente ya lo note su familia más cercana. Si deja de entrenar un año, lo va a notar toda la gente. ¿Sí me explico? O sea, si tú dejas de practicar las cosas pequeñas, las cosas básicas que te llevaron a poder vivir una vida plena. Ahora, si nunca te han llevado a vivir una vida correcta, pues yo te voy a invitar a practicar las cosas pequeñas. ¿Cuáles son esas cosas pequeñas?
ahí donde nadie te ve, antes de irte a tu trabajo, ponte a platicar con Dios. Pero ponte a platicar con Dios como hijo, donde tu atención esté en que Dios traiga una transformación total a tu corazón. Ya lo decíamos en algún momento, Dios quiere tocar fondo, Dios quiere sanar las heridas de nuestro corazón. Ora de tal manera que tú puedas entender que antes de querer sacarle la paja que está en el ojo de tu hermano, primero te saques la viga que está en tu propio ojo. Y mira, cuando tú te presentas delante de Dios como un hijo y que vas delante de Él con estas cosas pequeñas que estoy mencionando o que la Biblia menciona, hay dos cosas muy importantes que tú debes entender. Número uno, que estás descubriendo que en ti hay problemas, hay daños, hay situaciones, pero que aún así Dios te ama. Dios te ama. Hoy yo quiero que te vayas con ese entendimiento de que la religión o el cristianismo nos enseñó a vivir una vida de apariencia, pero esa vida de apariencia solamente escondía enfermedades más profundas o problemas más profundos que al esconderlos, o sea, nada se le puede esconder a Dios. Dios siempre supo que ahí estaban, pero al esconderlos, nosotros mismos nos engañamos y dejamos de cambiar, dejamos de que el Espíritu Santo hiciera esa transformación en nuestro corazón, porque lo escondimos. Pero hoy que tú estás abriendo y diciendo, no, aquí están estas cosas, aquí están estas malas actitudes, aquí están estos malos pensamientos, aquí están estas palabras incorrectas, aquí está esta forma o este estilo de vida incorrecto, aquí están estos rencores, aquí están estas amarguras. No es que Dios no lo sabía, Dios ya lo sabía. Y aún así, Él te ama. No cabe duda que Él te ama. Hoy quiero que te vayas con esa idea. A pesar de todo, di conmigo, a pesar de todo, a pesar de mis daños, de mis malas actitudes, de mis malos pensamientos, Dios me ama. De eso no cabe duda. El problema no es si Dios me ama o Dios no me ama. Dios me ama. Eso debe quedar claro. Pero número dos, Dios te ama tanto que no quiere que sigas teniendo esas malas actitudes. Te ama tanto que Él quiere que hoy es el día, se las entregues a Él. ¿Por qué? Porque esas cosas no impiden el amor de Dios, pero sí impiden tu desarrollo. Sí impiden que disfrutes lo que Dios te ha dado. De hecho, mira, cuando una persona va delante de Dios y dice, Señor, perdóname, perdóname, soy un gusano, yo no sirvo para nada, por favor, perdóname, Señor. En realidad, el que se debe perdonar es Él, que ya Dios te perdonó. Si tú eres hija de Dios, si tú eres hijo de Dios, no solo te perdonó, dice la Biblia que Él nos justificó y nos glorificó, nos hizo sus hijos y nos hizo herederos de Dios y coherederos con Cristo y estamos sentados en los lugares celestiales con Él. Pero necesitas tú perdonarte a ti mismo. Él te ama, pero te ama tanto que no quiere que sigas padeciendo esas mismas situaciones. Dejar o no querer soltar un rencor te perjudica a ti. No soltar una amargura te perjudica a ti. No soltar una práctica incorrecta. Mira, quiero decirte, si la Biblia dice que no hagamos algo, no es porque Dios sea muy delicado y diga, ay, no, es que eso no me gusta. Qué terrible que tú hagas eso. Ay, no, no es porque Dios se asuste. No, es porque Él sabe que eso te perjudica a ti. Cuando Dios dice perdona, es porque Él sabe que te hace bien perdonar. Cuando Él te dice que ames a tus enemigos, es porque Él sabe que te hace bien amar, porque tu diseño es amar, no es odiar. Cuando una persona está odiando, está actuando en contra de su naturaleza, porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero el pecado distorsionó nuestra vida y el religiosismo,
El cristianismo hizo que ese pecado se cubriera. Y yo te voy a decir una cosa, Jesucristo no vino a cubrir los pecados, Jesucristo vino a quitar los pecados. Y la religión solo los cubre, solo los cubre. Un velo que está puesto para que no se vea. Pero Cristo, por medio de su Espíritu Santo, quiere hacer una transformación en nuestro corazón. Yo no sé cuántos estamos dispuestos a que suceda esa transformación. ¿Cuántos estamos dispuestos a que suceda esa transformación? Muy bien, quiero terminar leyéndote ahora sí Romanos capítulo 14. Si lo podemos ver en la Biblia de las Américas, dice en Romanos 14, 17. Fíjate bien. No está hablando del cristianismo, ni está hablando de la religión, está hablando del reino de Dios. El reino de Dios no es comida ni bebida. No tiene que ver con reglas, con prácticas externas, no. Sino el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y estas tres cosas, la justicia, la paz y el gozo, tienen que ver con el corazón, tienen que ver con la vida interna. Y si la paz, si la justicia, la paz y el gozo del Espíritu Santo es el reino de Dios, entonces vivamos el reino de Dios y no nuestra burbuja llamada cristianismo.